Bendiciones, salud y paz para todos ustedes que sintonizan esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo. Aquí estamos para traerle y entregarle una versión más del texto sagrado del Evangelio y viendo cómo podemos contextualizar este texto de 2000 años atrás a la realidad que nosotros estamos viviendo como sociedad. Su pastor y doctor Nicanor González que le habla. Estamos con la incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y estamos presentando una apologética del Evangelio de Jesucristo, especialmente en este tiempo, en esta época, donde todo el mundo está hablando, todo el mundo está en las redes, todo el mundo está diciendo algo. Y en este país, en los Estados Unidos, la primera enmienda de la 27 que gobierna este país, escrita por Thomas Jefferson en 1776 para allá, cuando esta nación se liberó del imperio de Inglaterra, peleando para tener su libertad. Y se escribieron estas 27 enmiendas que se constituyó como la constitución de esta nación. Y la primera enmienda es libertad de religión, libertad de asamblea, libertad de expresión, libertad del periodismo. Y por eso es que tenemos asamblea, tenemos 900,000 iglesias aquí en los Estados Unidos y todos los domingos y todos los días se reúnen estas congregaciones en los 50 estados. Y como se han aceptado todas las religiones del mundo, por eso es que este país, todo el mundo quiere emigrar aquí a los Estados Unidos. Y precisamente en el 1621 los peregrinos vinieron de Europa corriendo para los Estados Unidos, cuando apenas habían 13 colonias, porque lo estaban oprimiendo con la libertad de culto y asamblea y de predicación y todo eso. Y entonces ellos vinieron aquí a los Estados Unidos, llegaron a la playa de Plymouth Rock, Massachusetts, 1621, y dedicaron esas 13 colonias para el servicio de Dios y el cristianismo. Y ahí que comienza los Estados Unidos. Los indios que siempre han estado aquí, que son los verdaderos americanos, ellos le dieron de comer a esos peregrinos que vinieron en ese bote llamado Mayflower y le enseñaron a sembrar. Le enseñaron a sembrar a los europeos, los indios de aquí. Y después ellos aprendieron y comenzaron a establecer un sistema de gobierno. Y ya mientras los años entraban y ellos estaban aquí. Así que esta nación tiene una historia muy rica, muy gloriosa, muy majestuosa en relación a su comienzo. Pero que también el auge que ha tenido esta nación, que se ha convertido hoy en día como la nación número 1. Imagínense que es la número 1, que el presupuesto de esta nación es de 33 trillones de dólares. Y el segundo que está debajo de los Estados Unidos es la China, con 28 trillones. Rusia apenas lo que tiene 2.2 trillones de dólares de presupuesto. Mire a dónde ha llegado los Estados Unidos de América. Y yo hice una conferencia hace un tiempo atrás acerca de la inmigración aquí en los Estados Unidos y me fui 2000 años atrás.
para hablar de esta tierra del norte, que más luego le llamaron Estados Unidos de América. Y la gloria de esta nación ha sido por su inmigración. Que lo único verdadero americano que hay aquí en los Estados Unidos se llaman los indios, que siempre estuvieron aquí. Todo lo demás hemos emigrado a los Estados Unidos de América. Y aunque hayamos nacido aquí, nuestros antepasados emigraron aquí a los Estados Unidos. Ya para el 1860 y más, cuando Francia en 1867 les regaló la Estatua de la Libertad, que la pusieron en esa isla entre Manhattan y New Jersey, pues eso fue una invitación a toda Europa que vinieran, porque precisamente el poema que está en la mano de la Estatua de la Libertad lo escribió una judía para el 1944. Ella murió joven, yo conozco la historia de ella, pero ese poema que está en la parte de abajo y en la mano de la Estatua de la Libertad dice: tráeme tus pobres, tus marginados, tus desamparados. Eso es lo que dice ese poema. Y yo los recibiré, tu inmigrante, tu preso político, tráemelo. Eso es lo que dice ese poema. Y entonces Francia fue bien inteligente, porque ellos les regalaron la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos, descompuesta, y la trajeron en un barco, y entonces la compusieron y la pusieron ahí. Pero eso fue como una apertura que hubo a tal magnitud que toda Europa, especialmente aquellos que estaban siendo perseguidos por su religión, venían en barco y trajeron su cultura, su idiosincrasia, su ideología, sus religiones, todo trajeron. Esos fueron los europeos. Y ya para el año 1934, cuando Adolfo Hitler manda a matar uno de los generales allá en Alemania, porque él corrió para presidente en la década de los 30 y no salió, y un judío fue que le ganó las elecciones a este Hitler, que era muy patriota con su Alemania, aunque no nació, él nació en Austria y se crió en Alemania, pero él se hizo ciudadano alemán y era muy patriota, muy nacionalista, Adolfo Hitler. Y después corre para presidente y le gana un judío. Ya usted sabe la crisis que tuvo Adolfo Hitler con un judío, que él decía que esa gente venían de tierra lejana, que cómo era posible que tenían control de la música, de la ciencia, de la religión, del arte, de la moneda, los judíos. Porque Dios le prometió en Deuteronomio 28, del 1 al 14, le dio promesas materiales a los judíos, que donde quiera que irían, serían prosperados y bendecidos. Pero ya para el 1934 se muere un general, le echa la culpa a los judíos. Entonces Hitler, con su armamento y su grupito político que tenía, le dio un golpe de Estado al judío y él entró a la presidencia de Alemania. Y lo primero que él hace es que comenzó a perseguir a todos los judíos de Alemania. Al grado que ya para el 39 había matado, del 34 al 39, Hitler había matado 6 millones de judíos y 2 millones más de otras nacionalidades. 8 millones en menos de años mató Adolfo Hitler. Y por él fue que se armó la Segunda Guerra Mundial, porque él invadió a Polonia para el mes de septiembre de 1939, y ahí se comenzó la Segunda Guerra Mundial. Bien. Entonces, cuando viene esa guerra mundial, viene esa persecución, los judíos deciden correr para Sion, deciden correr para Israel. Porque en 1895, Theodore Herzl era un periodista que
tenía mucho acceso a las Naciones Unidas, que había sido establecida las Naciones Unidas, y él estaba apelando por Sion. Y él había escrito unos papeles de que Sion era el pueblo, la ciudad, el país, el estado del pueblo de Israel. Pero mientras los judíos no tenían persecución, ellos estaban muy conformes en Alemania, en Rusia, en todos los países de Europa. Ellos estaban lo más bien. Pero cuando vino esa matanza, esa criminalidad de Hitler contra ellos no podían ir a ningún otro lugar que a Israel. Entonces ahí fue que vino la gran diáspora para los 34 en adelante, y entró en los 40 también, porque entonces en el 39 se arma la Segunda Guerra Mundial. Ellos comenzaron a venir aquí a los Estados Unidos, los judíos también, y no lo querían. A los judíos no lo querían aquí. Los maltrataban los americanos que estaban aquí y las otras nacionalidades. Porque la versión de Hitler fue que él mató a los judíos porque ellos mataron a Cristo. Y el Papa de aquel entonces que estaba en el Vaticano, Hitler le vendió la idea al Vaticano allá en Roma de que Dios lo mandó a matar a los judíos porque ellos mataron a Cristo el Salvador. Y una cosa increíble. Y el Papa lo creyó y se quedó, el papado hizo un silencio sepulcral con esa criminalidad de Adolfo Hitler. Y la idea de Adolfo Hitler era que él quería gobernar el mundo entero. Gracias a Dios que el mundo entero tiene diferentes idiomas, porque si hubiéramos tenido una sola lengua, quizá Adolfo Hitler hubiera sido el anticristo revelado en aquel entonces, porque le puso marca a los judíos en las manos y todo. Hasta el día de hoy hay judíos ancianos que tienen todavía los números. Para aquellos que vivieron para los 30 y los 40, ellos creyeron que Adolfo Hitler era el anticristo. Eso es para que ustedes vean las situaciones que están ocurriendo en el presente día, que están señalando diferentes personas que son el anticristo. Pero si alguien se pareció al anticristo en los tiempos modernos fue Adolfo Hitler, porque él persiguió a los judíos, lo mató millones de ellos y le puso una marca. Como que si ellos estuvieran en la gran tribulación que habla Jeremías 37, la apertura de Jacob, que habla Mateo 24, 29 en adelante, la gran tribulación. Sin embargo, hubo esa matanza de millones y el mundo siguió, los judíos prosperaron, ellos fueron a Israel, pelearon contra los árabes. En mayo 16 del 1948 se logró con las Naciones Unidas que se declarara que Israel era Estado de los judíos. Y ahí fue que vino la inmigración mayor, en los 40, al pueblo de Israel. Pero le hago esta historia porque todo eso yo lo he enseñado y lo tengo en mi cabeza y no se me olvida, mi mente está muy nítida con esa historia y se la presento a ustedes porque todo lo que nosotros vemos tiene una causa. Hay una situación que nosotros desconocemos y al no conocer la historia cometemos muchos errores tratando de ser profeta y tratando de interpretar la profecía cuando no es así, de la forma que las personas lo están viendo. La idea es que la riqueza de un Estados Unidos ha sido por la cultura de los pueblos que emigraron aquí a esta nación desde el 1621 y por ahí siguió. Imagínense, cuando John Wesley en el 1748 trajo el primer awakening, el primer despertar a esta, habían solamente 13 colonias. 13 colonias solamente había. Entonces John Wesley, él fue el que creó el movimiento metodista, 1748. Entonces el awakening, el despertar que trajo John Wesley, fue un despertar de conocimiento de Dios a esas 13 colonias aquí en los Estados Unidos. Y después él trajo también el movimiento de santidad. Lo lindo que tenía una batola bien grande y él tenía el pelo hasta aquí abajo.
y él trae el movimiento de santidad. No sé cómo eso cambió para los tiempos de nosotros con los pentecostales, pero él fue el que trae ese movimiento de santidad. Pero en el 1748, aquí en los Estados Unidos, habían 13 colonias y entonces se estaba organizando todas esas colonias y se estaban consiguiendo más colonias, porque lo que sucedía era que los Estados Unidos y los presidentes que entraban compraban lugares, a Mississippi la compraban, a esto y aquí, y entonces poco a poco se unieron hasta llegar a 50 estados, que le llaman los Estados Unidos de América, pero antes eran colonias, y todo era un cristianismo increíble en aquel entonces. Entonces ya para el 1776, los Estados Unidos se unen con los franceses, pelean contra el imperio de Inglaterra y lo vencen, lo sacan de aquí, y entonces Estados Unidos se convierte en una nación. Ven, ya para el 1784 se establece la 27 enmienda, que es la Constitución, donde se establecen todas las reglas que iban a regir esta nación. Pero en 1795 aquí en Estados Unidos solamente habían como 5 millones de seres humanos. Como 5 millones. Ya habían como 13, 14, 15 colonias en aquel entonces. Y se establece el Congreso. George Washington fue el primer presidente. La primera Casa Blanca estaba aquí en Nueva York. Después ellos la mudaron para Washington, convirtiendo a Washington en la capital de todos los Estados Unidos. Pero aquí fue que Washington comenzó en Nueva York. Nueva York es muy famoso. Y porque aquí había una inmigración bastante fuerte de todos los países del mundo. Entonces, se establece ese orden y se estableció en la Constitución la aceptación y la regla de administración acerca de la inmigración aquí a los Estados Unidos. Habían varias cosas que se establecieron. Primero, que se iban a aceptar gente inteligente, brillante, profesionales que iban a contribuir al bienestar de la colonia. Segundo, que iban a aceptar los presos políticos que venían de otros países porque había una situación de dictadura, de totalitarismo, como ocurrió con Alemania, entonces se iban a aceptar. Bien, entonces se le daba asilo político a esa persona y se le daba su residencia. Tercero, si había un familiar aquí ya establecido que ganaba dinero y todo, podía traer a su familia. Bien, podía traer a su familia. Y cuarto, que esa persona profesional venía con un contrato para contribuir al bienestar de esta nación. 4 cosas se establecieron para la inmigración de Estados Unidos, pero ya hoy en día todo eso se ha violado, ya eso ni se mira, que los líderes que están presentes, ellos ni leen la Constitución de lo que está establecido y se está violando en forma increíble hoy en día, y hay que orar por nuestros líderes, como dice Romanos 13, 1 y 2, que tenemos que orar por los líderes que están en posición, porque los líderes Dios los pone, y sean malos o buenos, Dios los pone, y después Dios va a exigir de ellos porque ellos no hicieron las cosas que Dios les mandó a hacer. Esa es la situación. Podemos criticar al presidente y podemos hablar de todo, pero Dios puso a esas personas. Fue bien o mal, está ahí. Hay que orar para que Dios le dé paz a esos líderes y a la administración. Y después se establecieron 3 ramas que iban a gobernar esta nación. De la rama judicial, que son los 9 jueces permanentes que se eligen hasta que se mueran. Está la Cámara Ejecutiva, que es la del presidente y su gabinete. Y está la Cámara Representativa, que son los 435 hombres y juntamente con los 100 senadores, que son 2 senadores por cada estado,
como son 50, pues constituyen 100 senadores. Y después están esos 435. Así que son 435 hombres y mujeres que dirigen a esta nación con esas tres ramas principales. Una situación tan hermosa que cuando yo miro el Imperio Romano, nosotros somos una imitación del Imperio Romano de 2000 años atrás. Que Roma, aquí hay 100 senadores, Roma tenía 900 senadores. Porque Roma fue otra ciudad metropolitana que la gente emigraba a la ciudad de Roma porque ahí estaba la leche y el pan. Y que todos los países que los emperadores y los dictadores conquistaron en aquel entonces les traían mucha provisión al Imperio Romano. Y ellos tenían 1 millón en población en esa ciudad. Y como yo le he dicho a ustedes, más de 16,000 edificios había en esa ciudad de Roma. Entonces la inmigración que vino desde siempre a los Estados Unidos fue la que enriqueció a esta nación. Bien, fue la que enriqueció a esta nación. Entonces se establece Sur y Centroamérica y Sur y Centroamérica, y entonces todos los sur y centroamericanos son americanos. Simplemente que la parte norte, que Estados Unidos de América, se hizo más poderosa, se hizo más fuerte, se hizo más hermosa y más maravillosa. ¿Ve? Pero cuando un centroamericano, suramericano va a Europa, usted puede decir, yo soy de Centroamérica. Y lo van a ver a usted como un americano. Soy de Suramérica, del este de América, del oeste de América. ¿Ve? Ellos no van a ver americano del norte, ellos van a ver un continente americano que compone precisamente casi más de 600, casi 900, 1 billón de seres humanos entre Sur y Centroamérica, porque en los 21 países de Sur y Centroamérica, que son 21 de ellos, incluyendo a Brasil, tenemos ya 620 millones de hispanoparlantes. Entonces, si unimos el norte de América con esos 620 millones, que hoy en día se habla de que nosotros tenemos 330 millones de habitantes. Ya yo leí en otra encuesta que estamos ya en 300, casi 49 millones de habitantes aquí en los Estados Unidos. Porque aquí la gente crece y la gente viene, pero que toda la riqueza que tiene hoy en día Estados Unidos fue una contribución que trajeron toda la gente que vinieron aquí. El papá de Donald Trump vino de Alemania. Los abuelos de Donald Trump vinieron de Alemania. Y el papá de Donald Trump nació aquí en el Bronx, en el 1905. Y después se mudaron para Queens. Así que Donald Trump es de Queens y su familia por igual. Pero ellos vinieron de Europa. Ellos vinieron de allá. Y ellos eran gente que tenían dinero, tenían los abuelos de Donald Trump, sembraban viñas, hacían vino y todas esas cosas, pues ellos tenían facilidad de finanzas y cuando vinieron aquí, vinieron con esa contribución de facilidades que cuando muere el papá de Donald Trump, él le deja algunos 400 millones de dólares a Donald Trump, a su hijo. Y él nació en la cuna de oro, Donald Trump y su familia, porque sus padres trabajaron con hoteles y edificios y todo. Ok. Lo que le queremos decir a ustedes es que el Estados Unidos de América es el responsable de crear el ambiente migratorio aquí en los Estados Unidos. No es que los inmigrantes vienen aquí, es que nosotros le decimos a ellos que vengan aquí, consciente o inconscientemente. Hollywood, Broadway, el teatro, todo lo que nosotros representamos en el mundo entero, es una vida especial, poderosa, hermosa, maravillosa, de prosperidad y de todo. Y después le decimos a ellos, si usted está aquí, usted va a tener todo esto. Entonces, nosotros somos los que proveemos el medio
para que la gente migre aquí y venga a buscar la leche y la miel, como ocurrió con Roma, como ocurrió con Israel. Israel llegó un momento que ahí estaba la leche y la miel y la gente iba a Israel también. Y por eso es que el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Dios le dijo a Israel que tienen que tratar bien a los inmigrantes, que ellos fueron inmigrantes 430 años en Egipto, que tenían que tratarlo como hermanos, que tenían que darle comida. Bueno, había unas leyes tan interesantes en Israel que toda la gente que eran terratenientes, que tenían finca, que tenían sembrado, cuando venía el tiempo de la cosecha, ellos recogían y tenían que dejar plátano, víveres en las calles para que los pobres, los desamparados tomaran de ese alimento. Es bien interesante. Y por eso es que ese pueblo siempre ha sido el pueblo escogido de Dios, porque muchos obedecían a ese mandato de Dios, de amparar, de ayudar. Bien. Entonces yo enseño y le digo que si esta nación va a ser juzgada por la forma que nosotros tratamos a nuestro prójimo, quien sea. No va a ser por la riqueza y los rascacielos y la ciencia y los AI y los robots y los 30 y pico de trillones de dólares que tenemos invertidos en la economía. No. Cuando nosotros cerremos la puerta al desamparado, al marginado, al que no es persona, ahí se acabó América. Yo no he leído el libro de la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, que esas dos ciudades fueron destruidas. ¿Usted sabe por qué fueron destruidas? ¿Usted no ha leído Ezequiel capítulo 16? Porque Ezequiel vivió cerca de ese tiempo de Sodoma y Gomorra. Y Ezequiel nos da una enseñanza a nosotros para que nosotros sepamos por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Porque muchas veces siempre estamos atacando a la comunidad homosexual y decimos solamente de eso, pero era más que eso lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, en Ezequiel 16, ahí se habla del pecado de Sodoma y Gomorra. El verso 48, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Está hablando a Israel. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, mi hermana, soberbia, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando yo lo vi, la quité. Ahí no hablan nada de ningún pecado de homosexualidad, ni ahí está hablando de injusticia, donde hubo una falta de reconocimiento al prójimo. Entonces, todas las bendiciones que ha recibido Estados Unidos de América fue por esa apertura que se le dio al mundo entero, que viniera a contribuir y a participar. Dice, pero doctor, ya usted sabe que hoy en día los que están viniendo son criminales, son pandilleros, son estos, son aquellos. Recuérdese que el país se engrandeció. Comenzamos con 2 o 3 millas, pero hoy en día tenemos 3.000 millas de tierra. Desde California desde California hasta Nueva York. Hawái, que está en el otro lado del mundo. Son 50 estados. Tenemos todos los mares alrededor de nosotros. Los malos y los buenos van a entrar por donde quiera. Van a entrar por túneles, por avión, por barco, nadando, por subterráneo. ¿Ve? Entonces, cuando usted entra a cualquier estado de los 50 estados, ya usted está en suelo americano, que no necesariamente venir a California, que hoy en día tiene 40 millones de población, no.
cualquier estado que usted entre en los Estados Unidos, ya usted está en tierra americana. Y de seguro que van a venir gente a traficar, a vender, porque el mal está en todos los lugares. ¿Qué fue lo que sucedió con Lucifer allí en los cielos? Se portó mal. Lo echaron fuera del cielo. ¿A dónde lo mandaron? A la tierra. ¿Y qué hizo en la tierra? Contaminó, revolucionó esta tierra, desordenó todo aquí, la naturaleza y todo. Que dice el verso 2 de Génesis 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Pero aquí había un desorden. Porque antes de Adán y Eva, a Satanás y la fuerza y los 1/3 parte de los ángeles los mandaron a la tierra, y ya usted sabe, esto estaba vacío, que no había seres humanos. Y todo eso 1/3 parte con ese Lucifer vinieron aquí y olvídese, trastornaron todo. Cuando Dios determina crear hombre y mujer aquí en la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces viene un proceso ecológico donde Dios comienza a ordenar la tierra para hacer el jardín del Edén para Adán y Eva. Entonces ese desorden todavía prevalece, porque entonces el desorden no solamente ocurrió en el cosmos, en el planeta Tierra, sino que cuando Adán y Eva fueron creados y formados del pueblo de la tierra, como dice Génesis 2:7, entonces viene la serpiente antigua y lo engaña. Y es como que ahorita ya Satanás está en su trono y él ha dejado que la humanidad, con el engaño que le propuso y le produjo a ellos, destruyan la tierra. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Ve? Que ahora nosotros sabemos que hay un diablo y echamos la culpa a Satanás por todo lo malo que nosotros hacemos. ¿Ve? Todo lo malo que nosotros hacemos, es el diablo. Hay gente que se están divorciando y dice, se fue el diablo que se metió. ¿Y dónde cuenta tú? Y la libre expresión, la libre albedrío que tú tienes. El raciocinio, la mente, la imagen, la semejanza que tú tienes de Dios. ¿Por qué le echa la culpa a Satanás? Él no tiene esas capacidades. ¿Ve? Y me imagino yo la queja que Satanás, Lucifer, tiene en el cielo todo el tiempo. Mira, me están echando la culpa. Yo ni andaba por ahí. Yo no andaba por el Bronx y me están diciendo, cuando yo estaba por allá en Puerto Rico, me están diciendo que yo hice eso y son ellos. Esa es la libre voluntad que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tomamos el adjetivo y el formato de Adán. Adán oyó la voz de Dios en el huerto del Edén, dice en Génesis 3, 6, 7, 8. Se escondió. Porque reconoció que estaba desnudo. Antes él estaba desnudo y estaba bien. Dios venía y le hablaba en el huerto del Edén, al aire y todo estaba bien. En este momento, cuando peca, entonces Dios lo llama y dice, Adán, ¿dónde tú estás? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Tú sabes lo que es miedo? Susto. ¿Tú sabes lo que dice 1 Juan 4:18? Que el perfecto amor echa fuera el miedo. Y el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Así que la imperfección que vino en Adán y Eva le produjo miedo, porque eso es lo que hace el mal. Cuando uno produce el mal en uno anda con miedo, con ese temor. Pero cuando amamos a Dios y estamos firmes con Dios, ese amor hacia Dios echa fuera el miedo. Entonces, tenemos una libre voluntad. Nosotros hacemos todas estas cosas, hacemos todos los males, matamos al prójimo y después decimos, no, que fue un demonio que me posesionó. Y evadimos la responsabilidad del mal que hacemos. Bien. Estados Unidos es el lugar donde se habló de que el mundo viniera aquí.
Y el mundo decidió venir aquí. Y al venir aquí, nos llevó a ser la primera nación del mundo. En economía, en armamento, en todo. Mire, Albert Einstein, alemán de allá, judío. En 1935 comenzó a inventar la bomba atómica con Robert Oppenheimer. En el 35 Hitler estaba matando a los judíos y estos dos judíos se unieron, científicos, Oppenheimer y Einstein, y comenzaron a crear esa bombita, que es bien interesante. Supuestamente no se iba a tirar en ningún lugar y comenzaron a crearla. Se arma la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 porque Hitler invade a Polonia. Estados Unidos está tranquilo, Estados Unidos no se quiere meter en ninguna guerra, pero los japoneses deciden invadir el Pearl Harbor, matan 1.600 soldados en diciembre 7 de 1941, y ahí se enfogonó Harry Truman, que era el presidente de aquel entonces, y ahí entonces habló con Albert Einstein y Robert Oppenheimer a ver cómo estaba el estatus de la bomba atómica. Y dijeron que ya estaba ya terminada. La bomba atómica tenía 16 pies de largo y tenía 13.400 dinamitas dentro. Y hablaron con este capitán para que montara la bomba en ese avión y fuera a tirarla a Hiroshima para vengarse de esos 1.600 soldados que murieron allá en Pearl Harbor. Y en agosto 6 de 1945, Harry Truman lanzó esa bomba. En menos de 30 segundos murieron 226.000 personas. Y esa bomba fue tan fuerte que el aire que salió de esa bomba le llevaba la cabeza y el pelo a la gente que estaban a distancia. Eso fue en agosto de 6 de 1945. Pero después tiraron una segunda bomba en agosto, en ese mismo mes, en agosto 9, en Nagasaki. La primera fue en Hiroshima y la otra fue en Nagasaki. Se murieron con esas dos bombas casi 300.000 personas. Y eso hizo que se terminara la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, murieron más de 75 millones de seres humanos. Entonces nosotros inventamos bombas, inventamos metralladoras, inventamos de todo nosotros. Y después le echamos la culpa a Lucifer y a Satanás. Y él está sentado en su trono mirando que nosotros nos matemos, nos divorciemos, nos separemos, dejemos de ministrar, nos desprima. Es increíble. Y este servidor que le está hablando a ustedes, le está diciendo a ustedes que Jesús nos dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y mi enseñanza es que cada uno de nosotros individualmente tiene que conocer la voluntad específica e individual para su vida en particular. Y si está casado o casada, que se convierte en una sola carne, como dice Pablo en 1 Corintios 7, que los maridos son una sola carne. Entonces, esa sola carne tienen que crear un ambiente de voluntad de Dios en sus vidas inquebrantable. Y que los dos puedan sentir la misma cosa, tener el mismo principio, tener la misma visión, la misma misión, que no se puede dividir. Hace años atrás,
yo le renté a uno jamaiquino en mi congregación, porque el Templo del Dios Viviente tiene 3 pisos, y yo acostumbraba a rentarle a los afroamericanos, porque cuando yo apenas tenía 6 meses, yo iba a comprar un edificio y el templo se lo quemaron. Me robaron mi órgano, me robaron un montón de cosas que eran mías personal. Y vino un moreno que estaba al lado con un teatro. Y ¿quién es el pastor? Y yo apenas yo tenía 6 meses. Y él me dijo, puedo usar mi templo todo el tiempo que tú quieras y las veces que tú... Y digo, gracias, Señor. Yo no vi el lugar que se me quemó. Yo vi la provisión de Dios en ese momento, cuando yo estaba apenas comenzando el ministerio. Y en gratitud, cuando Dios a los 2 años me dio el templo pentecostal de Dios Viviente, en gratitud habían morenos americanos y pentecostales que querían rentarlo y tener su iglesia. Y como nosotros éramos hispanos, yo le daba esa oportunidad. Pero recuerdo que había un muchacho muy lindo, muy hermoso, que estaba estudiando su doctorado en teología. Se casó con una morena con ojos verdes, una morena con ojos verdes, una mujer preciosa. Y ellos se casaron nomás bien, ellos estaban rentándome. Y yo no sé lo que sucedió en esa iglesia, que la esposa decidió que ella era la pastora, que ella era la que iba a mandar. Y hubo un divorcio, una separación, y ellos tuvieron que irse del templo de nosotros, porque la iglesia se dividió. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, de hijos, tiene que haber un principio que gobierna esa familia. Una idea, una visión, una idiosincrasia. Y que eso va a crear la prudencia para funcionar como familia si somos llamados al ministerio para tener la paz que Cristo nos da a nosotros, esa, y que no solamente tener la paz, porque la paz tiene que comenzar en la casa, no en la iglesia. En la iglesia viene gente a buscar la paz, y la pastoral, los diáconos, diaconisas y todas esas personas tienen que estar viviendo una vida para que seamos ejemplos y ellos puedan ver el fruto. También en Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero confía, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. De esa parte vamos a hablar quizá en 2 días después, el martes posiblemente, para que podamos ver cuáles son las aflicciones que nos da el mundo, que nos brinda el mundo, que aparecen en el mundo. Porque si tenemos la paz del Señor, y para tener esa paz del Señor, usted tiene que tener una convicción con usted misma, con usted mismo, y con la persona que está a su lado, ya sea el esposo, la esposa y los hijos. Desde luego está la otra situación del divorcio que hay en el mundo, de la familia extendida que hay en el mundo. Ese es otro tema que tengo que tratarlo con ustedes. Yo he escrito de eso en mis 11 libros, 12 libros que he escrito, y muchas conferencias en CD que tengo de 80 minutos, que hablamos de eso. Porque entonces hoy en día tenemos un mundo divorciado. Muchos ministros, hombres y mujeres en los púlpitos divorciados. Yo no digo que estoy en contra de eso, sino que hay una situación que crean un montón de aflicciones que muchas veces le estamos echando la culpa a Satanás y a los demonios. ¿Ve? Si usted, por ejemplo, se va a casar con una persona que fue divorciada o divorciado, usted tiene que conocer anticipadamente qué fue lo que ocurrió en esa relación, si se sinceran en la pareja, para tener paz. Y para eso existen personas como yo, que somos licenciados psicoterapeutas del estado de Nueva York, que eso se trata antes que haya una convivencia, antes que haya un matrimonio, antes que haya un casamiento. Para que cuando usted esté con ese hombre y esa mujer en esa casa, ya usted sabe a qué usted se va a tener, porque eso es lo que trae la fricción dentro de toda la situación de la familia. No es Satanás ni los demonios. Bien. Entonces,
Yo he tenido un montón de casos donde la mujer se casa y después descubre que el hombre le está mandando todo el dinero a su primer matrimonio y que el dinero que está no basta para cubrir la necesidad del segundo matrimonio. Entonces cuando se sabe eso es como muy tarde. Y todo eso tiene que estar dentro de un rigor de negociación para ver que hay un parámetro y un balance y un equilibrio para que haya la paz que se necesita para esa unión, ya sea segunda o tercera o la unión que sea. Bien. Aquí en los Estados Unidos para los 60, la familia nuclear era 50-60%. Familia nuclear de papá, mamá y los hijos. Esa es la familia nuclear. La familia extendida es cuando hay divorcio, hay otro marido, hay otro esposo, hay otra esposa, hay otros hijos de otras personas. Y cuando vienen los tíos, los abuelos a convivir dentro de ese matrimonio, esa es la familia extendida. Pues de los 60, 70 y 80, del 70% que había de familia nuclear aquí en los Estados Unidos hoy en día, apenas lo que hay es un 7% de familia nuclear aquí en los Estados Unidos, donde está papá, mamá y los hijos. 7%. Bien. Y por eso es que tenemos que hablar con la pastoral para enseñar y educar a la pastoral. Que la pastoral aquí de las 900,000 iglesias que hay aquí en los Estados Unidos, esa iglesia está fragmentada con esa familia extendida que están ahí dentro de esos bancos y asientos, escuchando un mensaje tan ideal que no se aplica a ninguno de ellos. Y que ya la familia nuclear ya no existe. Y aún en la familia nuclear hay un montón de cosas. Yo tengo una conferencia que hablo de las 5 familias que existen en el mundo y hablo de las situaciones que tiene cada familia que vive en una de esas familias. La crisis que hay que aún dentro de la familia nuclear hay situaciones. Que después de Adán y Eva no hay nada perfecto aquí en esta tierra. Somos pecadores y como dice Pablo en Romanos 3, no hay justo ni uno, no hay quien haga el bien. Todos nos hemos descarriado, todos nos hemos corrompido, todos. Y es triste cuando oímos en los púlpitos todos esos mensajes de santidad y mensajes de separación, mensajes del tercer cielo. Y la gente tiene que salir de esas congregaciones dentro de un sur del Bronx, dentro de un Brooklyn, dentro de un Queens, a sus hogares donde hay cucarachas y ratones, y hay vecinos tocando canciones y de todo que no lo dejan dormir. Olvídese. Cuando vivimos en la área urbana, hay 3 áreas. Está la rural, que es la de campo. Está la de suburbio, que es donde está la casita distante. Y está la urbana, que el 95% de los 330 y pico de millones que viven aquí en los Estados Unidos y los 8.8 billones de habitantes viven en la área urbana, porque la área urbana es donde están todos los edificios, el alcantarillado, los autobuses, los trenes, los supermercados en cada esquina. Y hoy en día todos los edificios tienen bodegas debajo, que usted no tiene ni que ir muy lejos. Y hasta comida están vendiendo, usted no tiene ni que cocinar. Se la llevan. De eso en el área urbana. Y nosotros vivimos en esta área urbana. Eso le llamamos inner city. Aquí es donde está el caliente, aquí es donde está la iglesia. Y la iglesia pentecostal se crió en medio del inner city, en medio del área urbana. Lleno del Espíritu Santo, llenando y orando, pero con una crisis de escala mayor. Tratando de ser diferente, de ser más santo, de orar, de ayunar, y no metemos 40 días de ayuno, y 50 días de ayuno, y 21 días, y salimos más confundidos de lo que creíamos que íbamos a salir. Y todo eso yo lo he vivido en 60 años de servicio a la obra del Señor, de mi vida desde pequeñito, de tantas personas que han surgido, han salido. Y a veces que las personas comienzan a consagrarse y de repente salen más confundidos que
que con la verdad. Entonces, ¿cómo hacer un equilibrio, un balance? ¿Cómo comenzar a conocer lo que yo le estoy hablando de esta cultura? Que nosotros podemos estudiar y conocer más que cualquier persona americana que vive aquí en este país. Si usted lee, porque la lectura es la llave al conocimiento. La lectura es que hace a lo humilde, sabio, entendido. ¿Ve? Pablo estaba preso y él le dijo a Timoteo, tráeme el capote y los libros. Pablo, porque él era un doctor, siempre se mantenía estudiando la escritura del Antiguo, la Torá, el Talmud y todos los libros del Antiguo Testamento para estar al día de él. Pero hoy en día este movimiento que hay, lo que andan buscando son visiones, revelaciones, sueños, profecías. Y lo que menos tocan es el texto sagrado, donde Pedro nos habla en 2 de Pedro 1, 19 y 20. La escritura es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día es perfecto y se aclarece y se ve todas las cosas claras. La escritura. Por eso desde niño, de jovencito, yo siempre he estado leyendo este libro de Génesis Apocalipsis muchas veces. Y tengo tantos versos y textos en mi cabeza y después decidí estudiarlo a nivel profesional, con maestría en divinidad, doctorado en teología, doctorado en psicología, para conocer más todo lo mejor posible, poder hablar como le estoy presentando a ustedes sin ningún bosquejo aquí que estoy mirando. Y que Dios es que honra a uno. Si uno honra en secreto a Dios, Dios honra a uno en público. Si yo fluyo hoy en día es porque yo me quedo con todos esos libros que están aquí atrás y otros libros que tengo allá en el tercer piso y más libros por donde quiera, que hago mi estudio privado para poder presentarle a ustedes la mejor enseñanza posible. Y cuando era pastor por 44 años, eso hacía también. Me preparaba para ministrar ese domingo a esa congregación que esperaba esa palabra fresca para el lunes irse a trabajar con una palabra poderosa en su vida, sin crear sentido de culpabilidad, sino de alegría, de servir al Señor, que el Señor nos da la paz. Y esa paz lo que hace es que quita el miedo. Y mire cómo dice en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Para cuando yo no puedo entender con mi entendimiento, con mi raciocinio, con mi lógica, la paz que Dios me da va a sobrepasar ese entendimiento en mí. Entonces, al pasarlo, va a crear esa paz. Yo no entiendo, yo no comprendo algo que me está sucediendo en mi vida, pues yo voy a estar quieto, como dice el Salmo 46, de estar quieto y conocer que yo soy Dios. Ser exaltado entre las naciones y enaltecido entre los pueblos. Entonces, vamos a enaltecer, vamos a reconocer a Dios, vamos a estar quietos. Entonces, para estar quieto hay que dejar de hacer cosas. ¡Auch! Porque hay personas que entran en unas situaciones de crisis y siguen haciendo las cosas, estando en su crisis, se van a confundir, se van a quebrantar emocionalmente, físicamente, espiritualmente y aún económicamente. Hay un momento que hay que parar. De eso yo le estoy hablando a los pastores, de cómo evitar el agotamiento ministerial. Muchos de nosotros entramos en quebranto en nuestro cuerpo y seguimos como si nada sucedió. No. Dios nos está poniendo algo y diciendo algo y nosotros no queremos ir. No queremos dejar. ¿Ve? Entonces cuando morimos, ¿qué pasó? Pues te mandé la señal, mi hijo, mi hija, y tú no oíste, pues te traje para acá para que no moleste más. ¿Ve? Que esa es la forma de Dios en su santidad.
Dios nos ama tanto, Él quiere prolongar nuestra vida, nuestro ministerio para seguir ayudando personas, pero hay momentos que nos vienen situaciones que hay que parar. Y eso me ocurrió a mí. Bien, ahora yo estoy ministrando en otra capacidad, más tranquilo, más en paz, sin ninguna presión, sin tener que estar saliendo a la hora que sea. No. Ahora yo estoy aquí con usted, escribiendo libros, viendo a algunos pacientes, haciendo evaluaciones y ayudando personas en esta capacidad. Pensando en más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo que necesitan esta clase de enseñanza. Yo espero que este programa se haga internacional y se expanda para todos los lugares. Tampoco quiero ser tan famoso que después me roben el tiempo que yo necesito para prepararme y para estar delante de Dios. Porque hoy en día tengo más tiempo para estar delante de Dios. Las ocupaciones le quitan el tiempo de Dios a uno, desafortunadamente. Y por eso es que cuando se quita ese tiempo de Dios, vienen los quebrantos, vienen las situaciones. Y es como que Dios nos da un paro. Estate tranquilo. ¿Ve? Y se cumple lo que dice en Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en ella. Entonces este mundo de Dios no es mío. Nosotros no somos salvadores del mundo. Dios es el salvador del mundo. Dios te usa a ti como instrumento, a mí como instrumento, pero hay cosas que tú tienes que cortar. Hay personas que están creando úlceras, dolor de cabeza, dolor de corazón, taquicardia. Tienes que cortar. Referir a esa persona. Hay muchos pastores que me refieren miembros de sus congregaciones a mí. Ellos se sanan en 2 o 3 sesiones porque como tienen que pagar, se sanan y no molestan más al pastor. Pero los pastores dan consejería gratis y no cobran nada. Yo soy un profesional de la conducta humana y la gente que me ve a mí tiene una cuota para pagar. Entonces cuando yo veo que tienen que estar pagando, él dice, espérate, yo tengo que sanarme de esto. Y aún los matrimonios también. Si mi amor, tenemos que sanar aunque esto cuesta. Bueno, ahí está. Entonces, el pago le da una buena oportunidad a la pareja para que arreglen sus situaciones. La familia por igual. Comenzamos hablando de toda la situación del pueblo judío para los 1700, 1800, 1900. Y mire cómo terminamos. Con la paz de Jesús que elimina la aflicción del mundo. Y que esa paz, dice en Filipenses 4:7, sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y que para que eso ocurra yo necesito estar tranquilo con Dios en mi cuarto secreto, en mi lugar secreto, si lo tiene, que hay gente que no lo tiene, y hablar con Dios, dialogar con Dios. Como dice en Isaías, estemos a cuenta, vamos a hablar. A Dios le gusta que nosotros hablemos con Dios y hablamos libremente de él. Los ángeles no tienen esa oportunidad de hablar así como los seres humanos. Esa es la diferencia de nosotros y los ángeles. Que los ángeles son mensajeros, son las flamas de fuego, son los ministros de Dios que llevan los mensajes. Dios habla con nosotros, la obra maestra de Dios. Nosotros somos una especie mayor que toda la creación angelical de los cielos y donde quiera que estén. Esa creación de Dios. Nosotros somos la obra maestra y por eso es que Dios ha puesto tanta atención al planeta Tierra. La Tierra pesa 6 septillones de toneladas de libra. Y esos son números que los ceros llegan de aquí a la Luna. Y en esos 6 septillones de toneladas de libra hay 8.2 billones de seres humanos en más de 220 naciones del mundo. Pero 30% de la tierra es tierra y el 70% es agua. ¿Ven?
en ese 3% vivimos todas las personas y aún cabemos. Si nacen 100 millones, billones, 200 billones, cabemos. Hay espacio todavía. Pero todos nos quedamos en la área urbana, el 95% de la población del mundo, porque ahí están todas las facilidades. Pero ahí está la muerte, la mortandad, hay un montón de cosas, criminalidad y de todo. Entonces todo eso es lo que crea las fricciones. Vamos a hablar de eso el martes, las fricciones, los dolores, las enfermedades, porque estamos tan juntos en los trenes, en los autobuses, donde quiera, que cuando tosemos se nos pega todo. Y no estoy diciendo que en la área urbana no se muere la gente y la área rural de campo también se muere la gente. ¿Ve? Pero que se ve más la muerte en la área urbana porque la concentración de la humanidad se encuentra en ese lugar. 646 es mi número, 755-1290. Si quiere una intervención terapéutica, me estoy ofreciendo para ayudarle. Tendría que... Eso tiene un costo, es una terapia profesional, 646-755-1290. Y si usted tiene problemas con su vida matrimonial, sus hijos que están en crisis, busque ayuda. Yo estudié, me preparé, he visto miles y miles y miles y miles de horas clínicas y por eso tengo mi licencia del Estado de Nueva York después de haber visto 9.600 horas clínicas. Muchos años atrás me mandaron mi licencia del Estado de Nueva York. Y esa licencia es permanente, lo único que cada 3 años tengo que hacer 36 créditos de estudio continuo, ahí tengo que gastar como $5,000 para mantener esa licencia. Y es bueno porque me pone al día con todas las cosas que salen nuevas para yo update, estar al día, para seguir ayudando a mi paciente. Si tiene alguna, si quiere tirarle foto a este QR code, ahí está toda la información de este ministerio, ahí está el email de The Good Samaritan Center Monastery Church, el teléfono y el teléfono de YouTube Channel, también te puede llamar aquí, ponerle el nombre de Reverendo Dr. Nicanor González y apúntese al canal de YouTube, porque ahí están todas las intervenciones que yo he hecho del año pasado en estas programaciones, y así no se va a perder ni uno. Y lo puede poner en la televisión con la familia si le gusta un tema. Tenemos ese tema general, apologética del Evangelio de Jesucristo, pero dentro de ese tema estamos integrando temas que se asocian con ese tema principal. Y si usted quiere donar algo, usted manda aquí y lo recibimos con mucho amor, que hay 10 libros más que tengo aquí que tengo que mandar a Amazon para publicar. Eso cuesta mucho dinero cada uno de ellos. Y como ya dejamos de tener un salario oficialmente de una iglesia, ahora dependemos de lo que las personas puedan contribuir para hacer más y crear más bienestar para las personas que quieren escuchar esta información en una forma profesional, en los libros y las conferencias que tenemos. Dios le bendiga, Dios le guarde. 646 a 755-1290. Su pastor Nicanor González. Amén.